and welcome to Bilingual Storytime. My name is Sandra. Hola y bienvenidos a la hora de cuentos bilingüe. Mi nombre es Sandra. Hoy estaremos leyendo con el permiso de Penguin Random House Publishing. Hay que comenzar. Let's get started. Bringing in the New Year by Grace Lynn. Trayendo el Año Nuevo por Grace Lynn. Is the New Year coming? I hope so. We try to welcome it in. ¿Ya viene el Año Nuevo? Yo espero que sí. Nosotros tratamos de darle la bienvenida. Antes de seguir con nuestro cuento, quiero contarles sobre nuestro código secreto. Esta semana pueden ir a su cuenta de Library Lovers y poner el código Lantern para recibir su insignia de esta semana. So before we continue with our story, I want to tell you about our secret code. This week, if you go to your Library Lovers account, you can enter the code Lantern to get this week's badge. All right, let's continue. Bueno, hay que continuar. So Gia sweeps the old year out of the house. So Gia barre el año viejo de la casa. Baba hangs the spring happiness poems. Baba cuelga los poemas de felicidad de primavera. May gets a fresh haircut. A May le cortan el cabello. Mama makes the get-rich dumplings. Mamá hace las bolitas de harina para hacerse rico. And I put on my new keep-out dress for the New Year feast. Now will the New Year come? Y yo me pongo mi vestido nuevo de keep-out para la fiesta de Año Nuevo. ¿Y ahora vendrá el Año Nuevo? Pop, pop, pop! Do you hear the firecrackers? Are they bringing in the new year? Pop, pop, pop! ¿Oyes los cohetes? ¿Ellos traerán el Año Nuevo? No, but they brought in the lions. They're here to scare away last year's bad luck. No, pero ellos trajeron los leones. Ellos están aquí para asustar la mala suerte del año viejo. They scare May too. Don't cry, May. Pero también asustan a May. No llores, May. Where is the New Year? We carry the lanterns to light its way. ¿Y dónde está el Año Nuevo? Nosotros cargamos linternas para alumbrar el camino. I hope the New Year follows us soon. Yo espero que el Año Nuevo nos alcance. Look, there's the dragon. Auntie's waking him up by opening his eyes. The New Year must be coming. Mira, ahí está el dragón. Nuestra tía lo está levantando, abriéndole los ojos. El año nuevo debe de estar en camino. Yes, hooray! The New Year is here. Happy New Year, everyone. Sí, hurra. El año nuevo está aquí. Feliz año nuevo a todos. The end. I hope you enjoyed this week's story. Yo espero que les haya gustado el cuento de esta semana. The story we read today was about people preparing for the Chinese New Year, which is also known as the Lunar New Year, and it's a really big festival that lasts up to 15 days and ends with the Lantern Festival. And this year, 2021, is the year of the ox. So depending on what year you were born, you get a Chinese zodiac assigned to you.
So if you were born, let's say 2015, your zodiac sign would be the sheep, and then 2016, you would be the monkey, 2017, you would be the rooster, 2018, you would be the dog, 2019, pig, and 2020, the year of the rat. And it just goes on in a whole loop until it starts all over again. Bueno, nuestro cuento de hoy se trató cómo la gente se prepara para el Año Nuevo Chino. Y el Año Nuevo Chino es muy importante para muchos diferentes países y toman hasta 15 días para celebrarlo y acaban con el Festival de las Linternas. Y cada año tiene su propio animal. Como el año 2021 es el año del toro. Y por ejemplo, si naciste en el año 2015, tu animal sería el borrego. Después el 2016, el chango, el 2017, el gallo, 2018, el perro, 2019, el puerco y el 2020 fue el año de la rata. Todo se va en un ciclo hasta que vuelve a empezar. Don't forget to go to your Library Lovers account and enter this week's secret code. No se les olvide ir a su cuenta de Library Lovers y poner el código secreto de esta semana. Gracias por acompañarnos hoy. Thanks for joining us today.